Así que les doy las buenas tardes y antes de decirles por qué es importante la información para una mujer empresaria, quiero decirles primero lo que es para mí una mujer empresaria. Para mí es una mujer que batalla y que pelea, pero además la mujer empresaria es una mujer que tiene algo que yo considero que no tengo, que tiene el arte, que tiene la virtud, que tiene la capacidad de hacer un negocio, de vender, que tiene la capacidad de hacer crecer esa iniciativa personal. Para mí, personalmente, eso es muy difícil, es imposible, me genera admiración. Esta iniciativa, esta fuerza que tienen las mujeres empresarias me genera esa admiración. Y me imagino, además, cuántas veces han tenido que atravesar la ciudad, no sé, ir de provincia en provincia, cuántas veces han tenido éxitos y cuántas veces también les han tirado la puerta en la nariz porque no han podido terminar con éxito un emprendimiento. Así que lo primero que quiero decirles es que en el mundo laboral las mujeres valen doble. Primero, porque son mujeres y eso implica ir a trabajar dejando hijos, estando enfermas, etcétera, y a la vez, por otro lado, implica también sacar cuentas y tomar decisiones en el mundo real. Como periodista veo a cada rato muchas más mujeres de éxito, pero ninguna como las mujeres empresarias, que surgen desde abajo, que surgen solas, que surgen muchas veces sin tener acceso a la salud o a la educación, ¿no? Y como dijo Penny, por ejemplo, en su introducción, las ganancias de las mujeres empresarias, pequeñas empresarias o dedicadas a los negocios, se invierten justamente en esto a las que muchas no han tenido acceso, que es la salud y la educación, o cuántas de ellas enfrentan problemas de justicia también, ¿no es cierto?, en casos, por ejemplo, de pensión para hijos, que no se les da. He estado revisando un poco la bibliografía al respecto y he encontrado que en el Perú las microempresas son dirigidas en su mayoría por hombres, en un 67%, pero que el repunte de las mujeres es importante, porque las mujeres no están esperando que la oportunidad se les presente, no están esperando que las llame un canal como yo, un canal de televisión o un hospital o un colegio. Ellas salen a buscar la iniciativa, ellas son sus propias jefas, son mujeres con iniciativa y eso para mí es muy valioso. Lo que quiero decirles hoy día es que esta iniciativa no solo debe quedarse en el ingenio que cada una tiene para vender más, para ganar más dinero. Hoy este ingenio y esta voluntad tiene que levantarse cada día y tiene que estar acompañada de información. Eso es muy importante. Aquí voy a empezar a contarles por qué es importante la información para todas ustedes. ¿Por qué no es suficiente con decir trabajo todos los días, gano plata, me la meto al bolsillo y ahí quedó todo? Así que de aquí para adelante, si tienen algunas preguntas, pueden ir haciéndome llegar las mismas, que aquí me las van a hacer llegar y vamos a ir conversando, que es un poco la idea de esta intervención, tengo entendido. Lo primero que les quiero decir, que tienen que tener en cuenta, es que la información es poder. Y esto les puede sonar extraño, raro, o pueden sentir que no es así, pero sí es así. Se los digo yo que trabajo en un noticiero todos los días. El que sabe tiene poder, y yo lo he visto. No solamente en las empresas tiene poder el que sabe, tiene poder en la política, en la educación, en la salud, porque el que sabe, el que se informa, puede crecer, puede ser un buen jefe, puede saber dirigir su barco, su empresa, su familia, su clase de niños, hasta su grupo de amigos. Por ejemplo, y aquí entramos de plano al tema que nos convoca. Me preguntaba cuando yo preparaba esta exposición, ¿cuántos de ustedes habían echado una mirada o sabían que existía, por ejemplo, secciones económicas en los periódicos? Hay secciones especializadas. Por lo general uno agarra el periódico, ve el titular 4 páginas y lo bota. Si una es una mujer que está dedicada a una empresa, tendría que saber que, por ejemplo, en el diario Comercio o en el diario Gestión, que es 100% económico, serían 2 referentes a los que tendría que acudir. Yo sé que al comienzo puede parecer aburrido o pueden decir no me interesa para nada, pero no es cierto, porque estoy segura que no han dado una mirada completa. Las que no lo han hecho, yo les invoco a que lo hagan, porque siempre van a encontrar
algún dato, alguna información que no va a ser tan complicada. Y a partir de ahí pueden iniciar una buena relación con los periódicos, que es lo que primero podría yo recomendar para estar informadas. Porque te lo puedes llevar, si no tienes tiempo de ver la televisión o si no tienes tiempo de conversar o de sentarte como ahora en un seminario, puedes llevarte el periódico y leerlo. Siempre es bueno saber. Otro aspecto de por qué es importante estar informada tiene que ver con las redes sociales. Yo sé que muchas mujeres como las que nos están escuchando no tienen ni un poquito de tiempo para tener un Facebook o un Twitter, ¿no? O menos una página web. No se les ocurre, no les parece importante o no les parece útil. En mi experiencia personal, déjenme decirles, como periodista, el Twitter me ha ayudado a exponer mis ideas y el Facebook también. Yo las invitaría a que hagan una prueba. En el caso de una empresa, puede ayudarles a aumentar las ventas, puede ayudarles a que los clientes sepan que siempre allí en la red social están informados y ustedes están también informadas de lo que el cliente quiere, poner su información y actualizarlo. Siempre debe haber información en los productos. Mi experiencia personal con este tema ocurrió en España, de donde es mi esposo. Yo llegué a este país sin ninguna fe en las páginas web o en las redes sociales. No confiaba en que funcionaban porque aquí nunca funcionaron, no estaba acostumbrada. Pero encontré en este país, por ejemplo, que está lleno de pequeñas y microempresas, y no solamente hablo de empresas medianas, hablo de tiendas familiares, hablo de puestos pequeños administrados por una mujer y su familia o varias mujeres a la vez o un grupo de personas en general. Todos tenían interés y tenían una página web, un Facebook, un Twitter, algo donde yo podía ir y ver lo que tenían. No tenía que moverme, con lo cual eso me facilitaba a mí la posibilidad de escoger, de estar en contacto con lo que yo quería buscar, de ver ahí todas las opciones. Entonces iba de frente, convencida a lo que quería, pero por otro lado, no solamente es que tú expongas tus productos o lo que tienes, también es que a través de las redes sociales tú puedes estar informada. Las redes sociales hay que verlas como una oportunidad. Yo les recomiendo que al momento de tener contacto con una computadora, busquen entrar a una red social. Dentro de las redes está la oportunidad que les mencioné en el primer punto. Van a poder seguir periódicos, revistas especializadas. No se pueden imaginar la cantidad de información que pueden encontrar en las redes. Por ejemplo, si ustedes se dedican a coser ropa, pueden encontrar links o enlaces con revistas de moda. Si ustedes se dedican a la cocina o a vender algún tipo de comida, también pueden encontrar. Hay de todo, agricultura, deportes, todo. Yo les recomiendo que entren ahí, no solamente con el perfil de su empresa, sino que ustedes ahí aprovechen para seguir, eso sí, con dos condiciones. Les pediría que verifiquen siempre que las fuentes que siguen, los periódicos, las revistas, sean serios y que tengan una aparición periódica para que puedan seguir en línea a la misma fuente, a la misma persona, al mismo periódico o a la misma revista informándoles. Esto es una oportunidad valiosa. Y luego hay también un buscador antes de entrar a una red social que se llama Google, que lo conocemos todos. Yo también les recomendaría que simplemente entren ahí por el puro placer de averiguar si hay algo, pongan allí el nombre y empiecen a mirar. La importancia de las redes sociales es de ida y vuelta, que les permite exponer y les permite retroalimentarse, les permite saber qué está pasando con las personas con las que se quieren comunicar y a la vez ustedes saber qué está pasando con lo que quieran seguir en ese momento. Otro punto por el que he encontrado que es importante la información es porque un negocio familiar, por ejemplo, que me imagino que tiene que ser el caso de muchas de las que me escuchan, puede crecer. Y tienen que estar preparados y tienen que estar informados para saber, por ejemplo, contratar a otra persona, que en muchos casos he encontrado que es un familiar. Hay un fenómeno, hay un quiebre que tiene que producirse y se llama profesionalizar la gestión. Una mujer informada, una mujer que sabe qué es lo que está pasando en su rubro,
cómo crece, cómo va la demanda de trabajo, qué es lo que la gente quiere, va a poder, si tiene información de un periódico, de la televisión o de las redes sociales, evaluar mínimamente a la persona que va a contratar o va a poder romper ese vínculo que hay normalmente entre la familia y la empresa, separar la paja del trigo, porque la empresa, tengo entendido yo, se mide porque es competitiva, porque tiene que escoger las mejores personas, no necesariamente, por ejemplo, los familiares. Y ahí la información es fundamental. ¿Para qué más sirve la información? Aunque, digamos, parezca increíble, en estos tiempos la información también sirve para nuestra seguridad. Muchas empresarias, muchas negociantes, muchas comerciantes enfrentan problemas de seguridad. Hoy en día, al salir a las calles, la seguridad ciudadana es un problema que estamos enfrentando ahora. Al salir a las calles están los robos, sin salir a las calles están las extorsiones, que te llaman por teléfono, que te piden plata. Bueno, es importante estar informado, saber cuáles son tus derechos y eso solo lo puedes conseguir, en este caso, la más fácil, viendo televisión, porque ahí te vas a enterar de modalidades, de cómo cuidarte, etcétera. Mira los noticieros. Es otra recomendación que yo doy en este aspecto de seguridad. ¿Para qué más puede servir estar informada? Bueno, puede servir también para conocer historias de éxito. Si ya te parece todo muy aburrido, algún día puedes encontrar una historia de éxito que te puede reflejar. Puedes ver a otras familias o a otras empresarias como tú que hayan salido adelante, que hayan aplicado todo esto que yo te estoy contando para poder crecer y para poder hacer mejor sus negocios. ¿Para qué más sirve la información? Por ejemplo, en el tema económico, en algún momento la empresa de repente podría requerir más capital, podría requerir dinero, porque estás en un momento en que ya quieres crecer. Entonces, ¿qué haces? No puedes estar en la nada, tienes que estar informada. La información, las redes sociales, los periódicos, las noticias sirven para saber el movimiento económico, qué banco vas a buscar, cómo vas a pedir, cómo te vas a acercar a una plataforma, en qué términos vas a pedir un préstamo. ¿Dónde puedes buscar en Internet una información que te diga para dónde ir? Las redes, el Internet, los periódicos sirven para eso y la información te puede servir entonces también para dar un paso fundamental si quieres hacer crecer tu negocio. ¿Para qué más puede servir la información? También puede servir para ejercer tu liderazgo, para guiar a tus trabajadores, para saber cómo, cuándo y dónde capacitarte. Si estás enterada de lo más importante en tu rubro, nada te va a ser ajeno. Si quieres estimular a tus trabajadores, vas a saber dónde capacitarlos. Tú misma vas a saber dónde poder ir a capacitarte, qué escuchar o finalmente qué leer. Consejos tan elementales o tan sencillos, cursos, formas de hablar o hasta una especialización, algo más elaborado, lo puedes conseguir a través de la información. Las noticias políticas también son importantes. Una empresa está, tengo entendido yo por mi experiencia, inserta en una sociedad, cumple un papel. De hecho, las mediciones económicas consideran a las pequeñas y las microempresas potenciales. Entonces, un empresario, un comerciante, no puede estar ajeno a su realidad y a su entorno político. La razón es muy simple. A la hora que elegimos un mandatario, por ejemplo, y para ser bien concreta, puede tomar decisiones que nos perjudiquen. Por ejemplo, no sé, una prohibición de importar, de exportar, una subida de impuestos. También puede tomar decisiones beneficiosas, como tratados de libre comercio, que hemos visto, por ejemplo, que tenemos, o diferentes tipos de tratados comerciales. Una empresaria, una mujer empresaria tiene que estar enterada de todo esto para que no se le pase la información, para poder decir en algún momento, mira, de este tratado de repente yo puedo sacar una oportunidad, acercarse y averiguar. Solo ese pequeño hecho informativo de verdad que le puede cambiar la vida a muchas mujeres. Pero no solamente eso, ¿no? La información en general yo creo que nos hace crecer, nos hace ser mejores personas. Si uno se rompe la espalda, como me imagino que tienen que hacer muchas de ustedes, para ver crecer a sus hijos, para darle lo mejor a sus hijos y a su familia, ¿cómo haría si no estuviera informada? ¿Qué cosa pudiera decir a sus hijos, a sus trabajadores, a su familia? ¿Con qué criterio
podría sacar adelante. No es suficiente ganar dinero, guardarlo debajo del colchón o meterlo en el banco y olvidarse del mundo, ¿no? La información es poder y la información es crecimiento. Y por último, hay otro, para las que no están en Lima, para las que nos escuchan en provincia, la información es también la oportunidad. Muchas veces hay licitaciones, hay ofertas de compras a través de las páginas web de los gobiernos regionales, a través de avisos en el periódico. Esta oportunidad de crecimiento concreta también se consigue a través de la información. Así que en general, yo creo que la información es una oportunidad, es el poder crecer y es el poder hacer con nosotros, a través de todo ese conocimiento, crecer a los que trabajan con nosotros o dependen de nosotros. Esos son los puntos concretos que he encontrado desde mi experiencia y escucho preguntas. Gracias, Ana. Bueno. Tenemos algunas preguntas de gente de diferentes partes del Perú que están conectadas. Hay una de Diana Puma. ¿Qué medidas o acciones debemos tomar en una sociedad en la que la mayoría de estos medios se enfoca generalmente en temas que no son de interés y no transmiten algo productivo? Y ella se está refiriendo específicamente en la parte donde tú hablabas de redes sociales, donde en las redes sociales uno encuentra un montón de información, pero Claro. no necesariamente relevante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer para rescatar la carnecita, digamos? A ver, Diana, la información es un arma de doble filo, ¿no? Digamos, tiene la ventaja, entre comillas, de que es muy grande, muy vasta, y uno puede decir, no me interesa porque como tú dices, me transmite cosas que a mí no me gustan, yo no quiero ver, desde la violencia, etcétera. Pero tiene una ventaja. Si aprendes a encontrar los caminos, puedes hallar información que te interese. De repente no la encuentras en un medio masivo como la televisión, pero a través de las redes sociales y a través de la internet y a través de la prensa escrita sí que la puedes encontrar. Entonces, no es solamente que tú te sientas para que te llegue. Yo creo que también hay un trabajo de la mujer, en este caso como tú, para poder ir a buscar lo que le interesa. Y sí se puede, yo lo he hecho. Entonces, si entras a una red social, inscríbete a seguir las páginas que tú tienes que darte el trabajo de ver, que te van a dar información que es útil para ti. Y no pierdas tu tiempo en las cosas que te parecen que están frívolas o que están de más. Entonces, es de ida y vuelta. Y lo que puedes hacer es navegar, si estás un poco desorientada, empezar a entrar a tu computadora, navegar y enterarte por ahí a qué cosas debes suscribirte para seguir. En el caso de la prensa escrita, seleccionar, todo implica un trabajo, por supuesto, y un tiempo de selección, y buscar aquello que sea constructivo para ti. Y de la televisión ya no te puedo decir mucho, bueno, están los cables, que realmente ahí en los canales de cable uno puede escoger programas especializados. De la señal abierta, te soy bien sincera, si no te interesa no la veas. Otro. Y en especial, volviendo a lo de Internet, ¿cómo puede alguien saber qué página web es confiable o no? Pero hablando más allá de las páginas de periódicos o de canales de televisión que están en Internet, sino más bien de blogs, que hay un montón de blogs, porque hay unos buenísimos, ¿no? Que tienen información muy relevante, pero otros que no. O tienes Wikipedia también, que de alguna manera es una entrada a información relevante también, ¿no? Entonces, alguien que es novato en esto, ¿Qué le recomiendo? Claro, ¿qué le recomiendo? Por eso yo hablaba en la exposición de antes de entrar a una red, puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser las miles de redes que hay, yo recomiendo usar Google, que es un buscador. A ver, desde el momento en que uno se enfrenta a la información, implica un tiempo para concentrarse, para leer y para saber. Pasado este tiempo, todo fluye. Yo les recomiendo en Google poner la palabra, la frase de su interés, y eso es lo que se dice empezar a navegar. ¿Cómo saber? Leyendo, simplemente, leyendo. En las redes eso es así, porque uno empieza a leer, yo lo hago muchísimo para mi trabajo, al momento que tengo que preparar alguna entrevista especializada, encuentro muchísima información y enfrento el mismo problema. Me imagino que una empresaria, una mujer interesada en informarse, enfrenta lo mismo. Ahí lo único que queda es ponerte a leer con calma, mirar y comparar uno con otro. Y poco a poco los mismos comentarios, las mismas apariciones en la red te van a dar la idea de cuál es el mejor blog, por ejemplo, para seguir, ¿no?
Y si uno quiere empezar a experimentar, a incursionar en redes sociales, blogs, etcétera, como empresaria o empresario también, ¿qué recomiendas para prepararse, para poder comunicar en forma eficiente y efectiva? ¿Se necesita ser comunicador, por ejemplo? No se necesita. A ver, no se necesita. Yo, en este caso, si estamos hablando de mujeres pequeñas y microempresarias, me imagino que no tienen una disposición de personal como para mandarse a diseñar un Facebook o mandarse a hacer los contenidos. Yo recomendaría entrar con algo muy elemental, con un perfil, pueden ser dos tipos. Puede ser un perfil personal, en el que yo, Ana Treyes, empresaria, entro a una red, me presento, empiezo a seguir pues el comercio, sección económica, Centrum Católica, Universidad del Pacífico, Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, y ahí me voy enterando de las actividades de estas instituciones y me voy retroalimentando. Ese es un tipo de entrada personal que yo recomiendo mucho a las que nos están escuchando que hagan, de verdad háganlo, no se aburran. Yo sé que al comienzo puede parecer tedioso, pero de verdad, empiecen a mirar con paciencia y con calma y con paciencia con una misma, porque realmente es un trabajo muy arduo el que hacen, pero empiecen a mirar uno por uno y yo les aseguro que algo van a encontrar que les interese y van a seguir el hilo. Entonces, en el perfil personal. El perfil empresarial, que es un poco también el que yo tocaba aquí, implica ya, digamos, un Facebook, un Twitter o un blog de una empresa. Eso es más comercial. Ahí, digamos, es donde es el otro tipo de red social donde lo que van a hacer es exponer, yo me dedico a esto, yo tengo tales productos y estos son mis precios, o sea, para ponerlo en sencillo. Ahí lo que recomiendo es estar actualizando siempre para fidelizar a la gente. Pero en el tema de fondo, que es para mí, mujer empresaria, ¿por qué es importante saber? Lo primero les recomiendo, háganse, no tengan miedo, háganse un Facebook y sigan 2 o 3 publicaciones generales. Pueden comenzar con gestión, con el comercio, y con Semana Económica, por decir 3 nombres, o alguno que ustedes vean. Pongan primero Google, publicaciones económicas, va a salir una lista. En esa lista empiezan a mirar, abren, se tienen que tomar por lo menos una tarde, pero es una inversión, no toda la inversión es plata. Abren, miran, leen, y ahí van a escoger lo que de acuerdo a ustedes les parece interesante. Abren el Facebook, siguen a esas publicaciones y ahí con periodicidad, cada semana, cada 2 semanas, están enteradas. Eso. Y para un empresario también es importante poder exponer su marca, su empresa en los medios de comunicación, ¿no? Sí. ¿Qué cosa hace que un medio de comunicación agarre un comunicado de prensa? De una empresa. De una pequeña empresa, digamos. Nada. Nada. No, o sea, a ver, aquí sí hay que ser bien sincero. Hoy en día tenemos 2 tipos de televisión. La televisión señal abierta y la televisión de cable. La televisión señal abierta está dominada por una cosa que se llama rating, que es el puntaje, digamos, que se saca cada programa en cada franja de horario, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, hasta la noche. Entonces, esto funciona en tanto un hecho es impactante. Cuando es impactante, entonces mucha gente lo ve, por lo tanto mi programa se saca más nota, más rating, y gana su horario o queda segundo, tercero y cuarto. Según eso, entra la publicidad. Entonces, es bien difícil y complicado que si la empresa del señor que hace manteles para bautizos, por más exitosa que sea, si el señor ha importado una máquina que borda imitando los bordados del siglo XV, por más excelente que sea, difícilmente un editor de prensa va a decir, esto es una noticia bomba. Porque hay otras noticias como la propia realidad, en este caso, por ejemplo, los asesinatos, la falta de seguridad, la revocatoria. Entonces el director me va a decir, pero bueno, la señora que hace manteles muy bien, yo la aplaudo, perfecto, pero es que no es de interés mayoritario. Interés mayoritario es los otros temas que digo. Pero hay una alternativa, por suerte, que son los canales de cable, los periódicos especializados. Ahí yo creo que sí hay más oportunidad. Justamente por eso es importante estar informado, por eso es que yo digo que tienen que suscribirse y estar pendientes de estas publicaciones en red o en papel, porque ahí sí les van a dar, yo he visto cientos de pequeños artículos con estas noticias empresariales, ¿no? Por ejemplo, esto de los manteles que digo, a ver, para el sector que se dedica a la mantelería, por dar un ejemplo, esta es la novedad. Entonces, si yo me dedico a esto, digo, oye,
pero esta señora tiene esta maquinaria, yo también quiero tener, ¿cómo hago? ¿Dónde puedo importar una maquinaria igual? Etcétera. Entonces, esos son los dos campos. La realidad es esa. Entonces, ahora se ha abierto este flanco de publicación especializada de redes, que redes son poderosas, ¿ah? No todo es la televisión. Las redes hoy en día son muy poderosas, por eso yo creo que les recomiendo que apuntalen por ahí. Para la gente que nos está escuchando online, por internet, las preguntas que estamos haciendo en este momento son basadas en las preguntas que están enviando ustedes a través del chat de la plataforma. Entonces sigan enviando nomás sus preguntas y nosotros vamos a continuar conversando con Ana a partir de estas preguntas. Ahora, es importante contar con un panorama amplio de la realidad política, social, etcétera, para tomar decisiones siendo un empresario, una empresaria, ¿no? ¿Qué puntos consideras tú que son los más importantes, sobre todo para una mujer empresaria, fijarse dentro de la coyuntura política, nacional, etcétera? A ver. Es una pregunta amplia. Amplia, sí. A ver, yo creo que per se, una mujer que trabaja, y en este caso más porque es empresaria, tiene que estar informada. Como repetía y como decía en la exposición, no solamente por el hecho de saber, o sea, por dónde estoy parada, quién es mi alcalde, quién es mi presidente, quién es mi congresista, si la calle está cerrada, o si voy por tal barrio me van a disparar y si voy por otro barrio estoy segura. Ese es un primer nivel en que creo que nadie puede abstraerse, ¿no? De eso todos tenemos que saber. Pero por otro lado, sí que es importante la información especializada. Yo creo que una mujer empresaria tendría que incidir en dos cosas. Primero, en la economía. Tiene que saber, yo creo que es importante que sepa cómo va la economía, qué sectores crecen, no solamente por el ambiente en el que se desenvuelve, sino para ver sus propias oportunidades. Y el otro es el político. Son dos tipos de noticias que no se le pueden escapar. Y los políticos, por lo que ya también mencioné, el desarrollo político, económico está enlazado. Ahora el país está creciendo. Pero, por ejemplo, se dice, o los analistas o los expertos dicen que este boom de crecimiento económico va a terminar porque la minería no es eterna. Eso lo dicen todos los economistas. Eso lo sabemos nosotros, sabemos qué vamos a hacer como empresarias el día que esto suceda, nos estamos preparando, cómo vamos a crecer, qué oportunidad tenemos si un sector de la economía cae para que otro se levante. Hablo de empresarias de todo tipo, por ejemplo, agrícola. Agrícola es un sector que siempre tiene que tener un empuje. Entonces, si yo no estoy informada de las noticias económicas ni de las noticias políticas, no puedo crecer, que eso es lo principal que yo quiero transmitir. O sea, la información es crecimiento, la información es saber por dónde voy a ir, a dónde debo pisar, a dónde no debo pisar, por quién debo votar, porque debo votar por qué por no debo votar, etcétera. Y ahora, sobre todo para mujeres empresarias, que son, además de empresarias, son madres, se hacen cargo de una casa, de un negocio. Muchas veces ni siquiera hay tiempo pues de ver noticias y mucho menos de meterse a las redes sociales, ¿no? Donde muchas veces la gente se ve absorbida por la misma vorágine de información que hay ahí, por la socialización, etcétera, que sucede ahí. Entonces, ¿qué recomendación hay para una mujer empresaria, teniendo todas estas cosas con las que tiene que hacer malabares día a día? Ahí yo les recomendaría un solo foco de información, una sola fuente de información completa y confiable. Por ejemplo, si la señora se levanta a las 5 de la mañana para sacar 5 hijos afuera y empezar a trabajar, es que no encuentro entre las 5 y las 10 o las 11 o las 12 un momento para que se pueda sentar a leer el periódico, por ejemplo. Entonces, sí tiene que encontrar un momento del día en el cual pueda sentarse a mirar. Pero ojo, la modernidad y las redes sociales nuevamente nos ofrecen una oportunidad. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de estar conectado a través de un celular, por ejemplo, a las redes sociales y enganchado a, diga usted, El Comercio, La República, RPP, Canal N, Canal ATV+, etcétera, yo puedo ir mirando a través de mi teléfono cómo van pasando las cosas, aunque sea titulares. Si no, me tengo que detener un momento del día, a ver, aunque sea titulares, es un momento. Y eso sí, en
en el momento que pueda. Yo siempre recomiendo profundizar en una sola cosa. No tienen que ser sabiondas de la noche a la mañana, pero sí iniciar una disciplina, un editorial, un artículo de interés, algo que les haga crecer, porque no es solamente como empresarias, es como seres humanos, es como madres, eso como mujeres, que tenemos que estar preparadas para salir a la calle y enfrentar el mundo. Y entre Twitter o Facebook, ¿cuál es para ti el mejor canal? El Twitter es muy rápido. Yo lo recomiendo, por ejemplo, una mujer empresaria, una señora que puede comprarse un buen celular, donde tiene un buen sistema celular, donde le permita que entre un buen Twitter. Yo le recomendaría Twitter, porque ahí sale todo rapidito, inmediatamente. La señora respira, voltea, da una refrescada y le salen 5 titulares. Y, me interesa, no, chau. O sea, eso yo recomiendo. Si quieren algo más reflexivo, recomiendo el Facebook. O sea, si tienes tiempo de sentarte en tu casa, abrir tu Facebook, ver que el comercio dice, presidente Ollanta Humala anuncia que ordenará la pesca de la anchoveta. Tienes tiempo de leerlo y de poner tu comentario y de leer el resto más reflexivamente, entonces ahí recomiendo un Facebook. Y lo que más recomiendo es tener los dos a la vez, porque el día que tienes tiempo te pones en uno y si no, miras el otro así de pasadita. ¿Y recomiendas tú que haya un especialista en la empresa que se encargue de todo este tema de redes sociales? Bueno, si es posible por el tema económico de pagar a alguien, claro que lo recomiendo, ¿no? Pero vuelvo y repito, son 2 tipos de red social. La red social de la empresa sí que recomiendo que haya una persona encargada de tenerla ordenada, actualizada, porque ese va para mi público, al que yo le quiero vender, etcétera. Es como yo, periodista, tengo un Twitter o un Facebook de mi trabajo en la pantalla, pero luego tengo otro, y sigo siendo mujer periodista personal. En ese yo sigo mis preferencias, ¿no? Entonces ahí no hay nadie que lo administre. Es más, recomiendo que lo administre uno mismo, o sea, porque es el contacto directo con la información que uno tiene que tener. Después acá hay algunas preguntas, pero que son más del lado de negocio, que en vez del lado de información en sí, pero igual te lo vamos a pasar por si acaso tengas algo que decir sobre esto. A ver. Una madre que está informada y que necesita crear un negocio, para una madre que está informada y necesita crear su negocio, ¿cuál dirías tú que son los pasos básicos para lograrlo? O sea, para lograr crear un negocio. A ver. ¿O qué harías tú en todo caso en esa situación? Yo me he enfrentado a eso muchas veces, porque muchas veces he tenido iniciativas junto con amigas, etcétera. Entonces, lo primero que he dicho es capital y tiempo. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Y luego buscar orientación. Y ahí es donde yo digo que el tema es vasto. Hay desde lugares tan sencillos como el Ministerio de Trabajo, que tiene estos programas donde uno puede ir y decir orientación, y normalmente eso es por la página web que uno se entera, ¿no? Eso es para, digamos, una persona que no tiene mucho dinero. Y luego, si ya tienes un montón de plata, otra vez tienes que entrar a las páginas web de la Universidad del Pacífico, a no sé qué, a ver qué cursos se ofrecen para una oportunidad como la mía. Y por último, o sea, estoy hablando ya ahí, en el caso de las universidades estoy hablando de capacitaciones, en el caso de ayudarte para formar una empresa estoy hablando del Ministerio de Trabajo. Esas son las 2 cosas que yo haría, ¿no? Y también un poco la experiencia. Entrar a un negocio es bien difícil. Yo realmente admiro el trabajo de estas mujeres, porque es abrirse camino, ¿no? Es abrirse campo en medio de la competencia. Muchas veces no te quieren dar la mano, ¿no? No te quieren informar, porque, repito, información es poder. Si tuvieras que decir cuáles son tus 5 páginas web favoritas, aparte de redes sociales, o sea, que no sea Facebook, Twitter. Yo digo, ¿tienes 5 páginas web favoritas? Todos son periódicos. Ya. Es El Comercio, es Perú 21, es de prensa extranjera, leo el diario El País, leo el ABC, que están muy buenos con las coberturas ahora internacionales, del Vaticano y de lo de Venezuela. Y siempre me doy una pasada, sin preferencia, por algún diario chicha, popular, trome, siempre. Esos son mis 5. ¿Y por qué ese último? Porque la verdad es que como se enfoca, está muy bien la noticia y todo,
Pero hay un tema de realidad, de idiosincrasia, que uno no puede perder de vista, ¿no? O sea, el Trump es el periódico más leído del país. Entonces, esa es la realidad y por algo será. Ahí yo veo reflejadas muchas cosas que al margen de criticar o pedir que se mejoren, es una realidad que tengo que asimilar y mirarla sin prejuicio. Y también tratar de informar para esa gente. Por eso digo, información es poder. O sea, si yo solamente me ciño a lo que debe ser, entonces nadie me va a mirar porque va a sentir que no me conecto. Es lo mismo que le digo a estas mujeres, tienen que conectarse con su realidad, con su entorno. Para mí es una herramienta fundamental. El trome, porque veo qué es lo que importa. Y cuando trato un tema difícil, me acuerdo del trome. Y digo, tengo que hablar para que la gente me entienda. Si no, ¿para qué hablo? Ya, justamente tocando ese tema, ¿qué opinas tú del uso del lenguaje, o sea, del formal y el informal, ¿no? Porque hay como un debate o una, digamos, esta controversia sobre todo con las redes sociales que están cambiando un montón la manera como escribimos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Que tiene que seguir usándose el lenguaje formal, académico, o qué opinas del lenguaje informal? Ya, yo tengo la opinión muy clara. Una cosa es poner una D sola porque suena como la D más la E, y otra cosa ya es destruir el lenguaje tal y cual. Yo voto por la conservación del lenguaje, porque además, digamos, uno va a las redes por la inmediatez, pero lo que está ahí escrito tiene una estructura y todos aprendemos a leer en libros y no nos puede, o sea, esta deformación del lenguaje que hay en las redes te puede afectar tu forma de aprender en el colegio. O sea, ¿para qué te enseñan pues, sujeto, verbo, objeto, y toda la estructura del lenguaje español si luego la vas a destruir? Y si eres muy chico, difícilmente esa es la diferencia, ¿no? Yo he entrado a redes sociales vieja, entonces sé muy bien lo que debe ser de lo que no debe ser y no me envicio. Pero yo no, pues no estoy en el noticiero y digo, LOL, no, o sea, no. No hay forma. Ya, acá tenemos otra pregunta bastante genérica, pero igual. ¿Cuáles crees que son los temas básicos que debemos conocer como mujeres empresarias? Y repito, economía y política. Esos son los dos temas que yo les recomiendo que entren, de verdad, por más ásperos y ariscos que les parezcan, una vez que le agarran el hilo, lo van a entender y hasta lo van a disfrutar. ¿Y tienes ejemplos de alguna mujer empresaria que haya usado un tema específico, o sea, que haya encontrado algún tema específico en las noticias por estar informada que la haya ayudado a salir adelante en su negocio? Ahora mismo no tengo ninguno en la cabeza, pero sí que tengo mucho contacto, no solamente con mujeres, sino, por ejemplo, con la gente de Gamarra tenemos mucho contacto nosotros como periodistas, ¿no? Porque ellos recurren a los medios para exponer todo, desde sus ofertas a fin de año hasta ahora que entró lo de la parada y le destruyeron todos los negocios, ¿no? De hecho, por ejemplo, los comerciantes de la parada están informados, los comerciantes de la parada están inmersos en la revocatoria. Hay una parte que quiere el sí y otra parte que quiere el no. Y eso, o sea, la información a estos pequeños empresarios les permite participar de la vida política del país. Entonces, a los que están con el sí les permite hacer exigencias a ese grupo que encabeza esa opción, si gana. Y los que están con el no les permite exigir a la alcaldesa y decirle, oye, estamos informados, sabemos esto y te exigimos esto. Entonces, por ahí va un poco más, ¿no? De experiencia directa ahorita no, seguro que tengo alguna, no la tengo en mi cabeza. Esa es una pregunta que probablemente venga de alguna chica joven. ¿Crees que las redes sociales son adictivas? ¿Y qué cosa recomendarías para alguien que está tratando de incursionar en redes sociales para usarlas productivamente? ¿Cuándo se puede dar cuenta que son está adictivas, ya son adictivas, pasándose de la raya? Súper adictivas, sobre todo si tienes la opción de tener estos teléfonos modernos donde puedes estar todo el día pegado, ¿no? De hecho, hay un fenómeno que ocurre hoy en día que, no sé, nos ha pasado a todos, o ustedes si están en un restaurante y todos están así, ¿no? Y te hablan y están todos así. La inmediatez es adictiva, la posibilidad de recibir una información. ¿Qué recomiendo? En mi caso, como todo lo que estoy suscrita es informativo, me permite dar una mirada y salir de eso rápido, ¿no? Saber esto ha pasado y no. Recomiendo tener un límite, tener horas para mirar las redes. Eso recomiendo, tener horas, porque la verdad que interfiere muy mal en todo. Y tú como periodista, ¿dirías que hay algún truquito
o algún tip para empresarias o un gremio para poder estar expuestos en los medios de comunicación? Sí, hay un tip, que es ser llamativo con lo que quiero mostrar. A ver, en términos de costo-beneficio, de repente yo en mi empresa tengo, no sé cómo decir, tengo dos cosas. Tengo que mostrar un gran crecimiento de 100% en 3 meses, un fenómeno, porque mis trabajadores son lo máximo. Y por otro lado, tengo, por ejemplo, el caso de esta que comentaba de los manteles, ¿no? Una máquina nueva, una tecnología de punta que me la he podido comprar y que me hace un mantel en 3 minutos, bordado como del siglo XV, un arte puro. Entonces, tengo estas dos cosas. Si yo quiero traer la atención sobre mi empresa, lógicamente querría yo traerla sobre mi desarrollo como empresa. Pero yo como periodista digo y sé por experiencia que esto mi jefe me va a decir, Ana, como esta hay 500 y porque yo le tengo que dar un espacio a esta. En cambio la otra me va a decir, hoy no, solamente hay un caso como este en el Perú. Y sobre esto si yo empresaria diré, qué pesado ¿cómo le va a dar importancia a la máquina? ¿Le va a dar importancia a estas 200 personas que trabajan para mí que son tan eficientes? Sin embargo, también tengo que pensar, a la hora que me da esta posibilidad de exponer esta máquina y esta tecnología, mi empresa se está viendo, porque van a tener que decir que es mi empresa. Y eso me va a generar un beneficio, porque me van a venir a buscar por eso. Entonces son las cosas que yo les recomiendo siempre, si quieren salir en medios, tener algo atractivo. Y no despreciar ninguna oportunidad, porque de repente no es atractivo para un medio que nosotros aspiramos en primera, es para un medio más pequeño, pero ya tienes un pie dentro, y los periodistas nos vemos y nos comunicamos, nos vemos entre todos. Yo veo todos los canales, todos los periódicos, y de ahí es donde, mira, apareció acá alguna vez. Entonces lo podemos llamar, sí que lo podemos llamar, porque ya lo vi antes aquí. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. Y ahí tenemos una última pregunta en la que vamos a combinar varias parecidas que están enviando diferentes personas. Ahora con todo esto de las redes sociales, la publicidad puede llegar a ser gratis, ¿no? Si uno está haciendo un buen uso de las redes sociales. Pero, ¿tienes algún tip, alguna recomendación en cómo invertir en la publicidad especializada o la publicidad tradicional? O sea, porque tienes estos dos canales, ¿no? La publicidad pagada, como para tener un spot en la televisión, por ejemplo, en el periódico, en carteles en la calle, lo que sea, y tienes todos estos medios gratuitos o de muy bajo costo en Internet, ¿no? Entonces, normalmente si uno está hablando de reducir presupuestos en publicidad, va a tratar de escoger el gratuito, ¿no? Claro. ¿Pero tienes alguna recomendación en cómo balancear estos dos? Claro. La primera, a ver, depende del presupuesto siempre. Pero yo digo que las redes sociales son muy poderosas. Entonces, sí, la recomendación es escoger los lugares para mostrar mi publicidad por internet o por redes en los lugares más visitados. Hay rankings lo que pasa es que ya cuando vas a sitios muy visitados ya te van a cobrar, ¿no? Entonces hay que balancear, pero escoger siempre lo más visto. Escoger siempre lo más visto. Eso es lo que recomiendo. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Si tienes una última cosa que añadir, algún mensaje adicional que... Sí, quiero decir que ha sido un placer compartir esta tarde, este pequeño aporte como periodista y para las mujeres empresarias y repetirles lo que dije en la exposición, que son doblemente valiosas por ser mujeres y por ser empresarias. Gracias.